Y la verdad es que de eso se trata, que aquí queremos compartir, porque la crianza en comunidad tiene otro sabor, nos da más fuerzas, nos ayuda y enriquece tanto la vida nuestra personal, nuestros hogares y sobre todo redunda en el bienestar de nuestros hijos. Así que sin más, vamos a pedir al Señor que sea con nosotros en esta noche, pidiéndole que sea con nosotros de una manera especial, porque aquí vamos a tratar principios sobre crianza que tienen un fundamento bíblico, que tienen de su verdad, como todo lo que aquí hemos estado aprendiendo y estudiando, y qué bello es ver la congruencia y la solidez que hay en los fundamentos que tú, Señor, has dejado plasmado en tu palabra para que sea de guía para nosotros como padres. Ayúdanos, Señor, a en esta noche poder navegar en el mar de este material, buscando con oídos prestos a escuchar tu voz, escuchar tu consejo y poder aplicar y atesorar aquellas cosas que tú nos abras los ojos en el día de hoy para cambiar, para mejorar, para valorar incluso. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, a ver, el tema habla de la vergüenza y muchas personas, bueno, me encontré con un papá que me decía, véndeme la charla, explícame. Y digo yo, bueno, te voy a vender la charla, ven que va a haber premio. Entonces, todos tienen su numerito del sorteo que vamos a dar. Dos anuncios de logística. Tenemos a la venta el libro de crianza bíblica ahí detrás y nos prestaron un verifón, o sea que un plus para, estamos muy tecnológicos. Y por otro lado, ese es unos obsequios que el Departamento de Orientación ha hecho, una selección de los libros del Book Club que vamos a estar aquí compartiendo. Entonces, cuando hablamos de vergüenza y en preparación del tema, aquí tenemos la comunidad de padres representada, pero como es de crianza tenemos que hablar con muchachos, ¿verdad? Y miren lo que nos dijeron ellos, una selección de ellos, aunque uno mandó el formulario para que todo lo llenaran. Sí, exacto, hay áreas donde sientes que you're not allowed to mess up, que no se te va a permitir fallar. El 62.5 dijo sí, hay áreas donde mi papá no me va a permitir que yo falle. ¿Tus padres alguna vez te han hecho sentir que no eres lo suficientemente bueno? Sí, un 18% dijo que sí, que hay padres que han hecho sentir a sus hijos que no son lo suficientemente buenos en áreas de sus vidas. Entonces, claro, es verdad que aquí hay mucho que escarbar y demás, pero hay cosas que cuando uno la lee, otra de las preguntas era que si sentías que papá y mamá eran seguros para ti. Y un no que hubo ahí ya nos encendió las alertas, ¿verdad? Porque hay cosas que ni uno puede decir. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos cosas así. Entonces, vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con cuando fallamos, que tiene que ver que en algún momento no vamos a ser buenos, que en algún momento nos vamos a meter la pata y nos vamos a quedar cortos del estándar que se espera de nosotros. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos, verdad? Porque la verdad que no es cuando yo caiga en esto o aquello, no es que vas a caer, porque somos humanos, somos imperfectos y en algún momento vamos a meter la pata. Entonces, vamos a caminar a lo largo del día, de la noche de hoy, por el tema de la vergüenza y la crianza. ¿Por qué la vergüenza? ¿Qué tiene que ver la vergüenza en mi crianza? Y si lo que tiene que ver es bueno o malo. ¿Por qué? Porque yo, en esa pregunta primera, por ejemplo, que hicimos, si estás en libertad de levantar la mano también, me pueden escribir por el formulario. Vayan chequeando, chicas, si hay algo. Porque la verdad que uno puede decir, bueno, oye, bueno que mis hijos, yo quiero que mis hijos sientan que hay áreas donde ellos no van a poder fallar, que hay áreas que no deben caer. Entonces, en cierto modo, hasta
hasta justificable es que uno diga que bueno que tienen esos estándares altos, que se exigen mucho. Pero bien, aquí leemos parte de las frases que nos van a acompañar. Dice: la crianza de los hijos es un área importante de la vida en la que experimentamos vergüenza. Es extremadamente tentador para nosotros sentir vergüenza, tanto por nuestro propio desempeño como padres, como por el comportamiento de nuestros hijos. Y aquí vamos a abrir micrófono y no sé yo la única que habla. Ejemplo: cuando un papá siente vergüenza, ¿qué piensan ustedes que puede ser un ejemplo de un papá que siente vergüenza en su rol parental? ¿Alguna vez le ha dado vergüenza algo a ustedes? Una rabieta en un espacio público. Ay, en la sirena, que se extrañaba en la juguetería, en el restaurante. Te da una vergüenza como papá, ¿verdad? Y en el otro sentido, bueno, ese es el comportamiento de nuestros hijos, no da vergüenza, pero en nuestro propio desempeño como padres también. Yo creo que podemos. A ver, tenemos dos. ¿Se escucha? No se escucha. Y ahora, Ya. okay. Dos preguntas. ¿Hasta qué edad podemos aplicarlo? En nuestra crianza que tenemos con nuestros hijos, creo que les enseñamos a lo que es decir: oye, no te da vergüenza. O sea, les tiramos esa carguita. Eso bien, esa respuesta Pero viene esa, más adelante. Sí, El criar con vergüenza, ¿cuáles son los resultados a corto y largo plazo? Y la segunda pregunta es: ¿a partir de qué curso se pasó la encuesta? De noveno a duodécimo, high school. ¿Qué cosas nos avergüenzan usualmente cuando pensamos y que no son comunes en sentir vergüenza? Comportamiento de rabieta, y si, o sea, yo le decía a ella en el día pasado, vamos a empezar por las etapas, señora. No hay cosa que dé más vergüenza cuando en el preescolar hay un muchachito que está mordiendo. Y le da vergüenza a la mamá de que es de uno que está con un tiburoncito, ¿verdad? O que le cae a golpe y cosas así. ¿Por qué? Porque como padres sentimos que nosotros estamos quedando mal. Si estamos dejando que nuestro hijo, mira, sabrá Dios lo que piensan de uno, que tiene un muchacho que nada más da muerte que se muerde, ¿verdad? Entonces, si seguimos un poquito más para adelante, bueno, en el área deportiva hay mucho campo para poder hablar de esos ejemplos, pero si nos vamos también ya en esas edades de adolescencia y en el preteen, que empiezan, que se descubre una página web que no tenían que estar viendo y quién fue que la mandó y que fue fulano, y empiezan los mensajes de WhatsApp, mira quién es que tiene el celular, de dónde fue que se mandó la foto. Son cosas que avergüenzan a uno como padre. Y entonces, ¿qué hacemos con ese sentimiento que nos viene, que nos sobrecoge? ¿Qué hacemos con el muchacho también que está en el medio de todo esto? Dice, los padres somos muy susceptibles a utilizar la vergüenza, el miedo y el juicio contra los niños cuando adoptan conductas que dañan la imagen parental que estamos tratando de crear. Nosotros como padres estamos siendo expuestos y nos ponen en evidencia muchas veces los comportamientos de los muchachos. Y entonces ahí es que se enreda la cabulla, como dicen. ¿Por qué? Porque este muchacho está haciéndome pasar vergüenza. Y ahí vamos, la frasecita, donde podemos infligir y transferir esa vergüenza y decir, pero que no te da vergüenza que piensen que esto y que aquello. Yo te podría hacer una coma a eso que dice que estamos tratando de crear, coma, aparentar. Porque el aparentar está más que crear. También. Hoy. Sí. Todo, o sea, tú lo que decir vergüenza, pero es que, ¿vergüenza a qué? Me equivoqué como papá. ¿Qué va a decir Sara de mí? ¿O qué va a decir otro? Vergüenza de que los demás piensen de mí. Pero es que yo estoy aprendiendo. Yo como papá no me enseñé. No hay necesidad de Estamos creando, sí, por eso quitarle aparentar, que es lo que se llama pensamiento no es el que uno entiende que los demás tienen sobre esa etapa.
Pero es que todos nosotros pensamos en eso. Yo no he visto los primeros que ponen en el Instagram sus problemas. Y todos tenemos problemas. Claro. Todo el mundo pone lo bello. Exacto. Aquí es igual. Aquí es Y en el colegio, ustedes que están en la parte de psicología, se dan cuenta que es así, pero ven allá. Aquí vamos viendo por dónde te viene el problema, de cultivar y de quedarnos, como quien dice, en esa maraña sin resolver la vergüenza. Porque ¿qué pasa? La estamos sintiendo, la reconocemos, es verdad, eso nos pasa, pero ¿qué hacemos con ella? Entonces dice aquí, la vergüenza nos dice, para que entendamos, vamos a pasar un buen tiempo al principio explorando lo que es vergüenza y sus implicaciones y cómo se relaciona con otras emociones en el hogar. La vergüenza nos dice que no somos lo suficientemente buenos. Observa nuestros fracasos o los fracasos percibidos. Eso lo subrayo porque muchas veces nos hacemos películas mentales de fracasos que no son tales, ¿verdad? Y nos dice que esos fracasos es lo que nosotros somos y todo lo que vamos a hacer nos marca, nos une la identidad con lo que es ese miedo que le tenemos. Dice, si fuera constructiva, nos motivaría a hacerlo mejor. La vergüenza es destructiva porque nos encierra en una identidad basada en nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no lidiamos sanamente con la vergüenza, vemos que ese caldo de cultivo está asociado el día de mañana a adicción, depresión, suicidio, trastorno de alimentación, violencia, y es lo que estamos viendo realmente. Y ahí la próxima pregunta es que ¿qué tal la vergüenza cuando ya son adolescentes? Precisamente la crianza que se trabaja en la infancia con vergüenza, deberías estar avergonzado, me estás haciendo pasar vergüenza, mira que tu familia es o lo otro, que de qué familia tú eres, el que crece con esa vergüenza en la adolescencia empieza a buscar un escape, empieza a evadir sus emociones, quiere incluso evadir ser parte de una familia que lo que siente es la crítica y por ende la vergüenza. Porque como hablamos de la vergüenza está ligada a la identidad, ese sentimiento no es algo que yo puedo trabajar, deshacerme de, no, yo me estás diciendo que mi ADN es así. Ese es el problema con vergüenza. Cuando nos enfocamos en la vergüenza, estamos hablando de un sentimiento que viene porque me estoy creyendo que yo soy algo. Entonces, la raíz de la vergüenza es un pensamiento, es una creencia de que yo soy ese fracaso, de que yo soy eso mal, o que yo hice algo mal, y no es el problema no es lo que yo hice, es lo que yo soy por haber hecho eso. ¿Entienden la diferenciación ahí? Y el problema está en que la gente odia hablar de la vergüenza, pero una y otra vez el secretismo, el aislamiento hace que la vergüenza crezca exponencialmente. Ese es el problema, que como nos da vergüenza no lo hablamos y se vuelve más, el bollo se va volviendo más grande. Cuanto menos habla la gente de su vergüenza, más vergüenza experimenta. Por lo tanto, también es un ciclo del que puede resultar difícil liberarse de él. Es un caldo de cultivo de la ansiedad. Pero vergüenza, tratándolo con tu hijo o tu hija, el lado desde self-awareness, oye, te estás dando cuenta, porque no es por nada, en lo que veo en mis hijos, en mis sobrinos y todo, hay un punto que no saben, el punto que están perdidos, el punto que ya saben, dicen, oye, te estás dando cuenta lo que estás haciendo, porque hay dos maneras de tratarlo de la vergüenza. O sea, te estás viendo cómo estás saliendo, cómo te estás comportando por ti, sin manejar de que, oye, estás manchando mi apellido, estás manchando las cosas. O sea, he pasado desde chiquito por eso, porque la mayoría de nosotros pasamos. Pero ya con los niños, el self-awareness, cuando se lo manejas de vergüenza, pues es vergüenza decir, oye, te estás dando cuenta realmente de cómo estás. Está malo decírselo porque de qué otra manera se lo sacas. Yo creo que poniendo un poquito el contexto para entender el tema. Una mamá me decía hace poco, en mi casa no está permitido irrespetar, por ejemplo. Yo, claro, eso es un principio de todos los hogares. Y le
dije a la mamá, pero lo va a hacer. Entonces, cuando corregimos al niño, o sea, va a tener que corregir, va a pasar. Ahora, ¿por qué debe ser un principio en el hogar? Porque hay que tener claro que cuando suceda, debo corregirlo. Pero no es que no está permitido, porque hay que permitirles a los niños fallar. O sea, permitirles no es que damos permiso, no, permitirles es que va a pasar. Y cuando el papá tiene ese pensamiento de que mi hijo va a cometer un error, va a fallar, van a hacer la rabieta, todos van a hacer la rabieta, van a llegar un día y lo van a saludar. No estoy diciendo que está bien, pero va a pasar y es mejor estar preparados. ¿Cómo voy a hacer ese acercamiento con mi hijo? ¿Cómo lo voy a acompañar? ¿Cómo se va a autorregular? Es lo que queremos hoy aquí. Porque cuando nos vamos a que se trata de mí, al papá, porque me ataca a mí, entonces se va el propósito de hacer la corrección de la conducta. ¿Ok? ¿Entendieron un poquito el marco del tema? Ok. Es complejo, pero es interesante, porque lo que nos lleva es a reflexionar cómo abordamos a nuestros hijos cuando hay una situación. Claro, en ningún hogar se respeta, pero va a pasar. Es cómo lo hago, cómo lo acompaño, cómo reacciono. Claro, Okay. ¿Cómo trabajo la conducta sin etiquetar, sin machacar el corazón del niño, el ser en sí. Aquí hay un comentario muy bonito, dice, nos atribuimos los logros y también las derrotas y lo transportamos a nuestro desempeño como padres. Si ganan, somos super padres. Si pierden, es que no somos buenos padres. Porque lo identificamos tanto, ¿verdad? Que agarramos lo bueno y lo malo. La vergüenza tiene unos acompañantes que nos van a ayudar a seguir navegando este tema y masticándolo para ver sus implicaciones. La vergüenza y el miedo. ¿Qué causa que tengamos vergüenza? Depende de la persona. Porque hay personas que uno le dice algo y los avergüenza, como decía aquí el señor, que realmente uno le puede hacer un señalamiento a un hijo. Y porque le haga el señalamiento al hijo de algo que hizo mal, no significa que el hijo queda marcado con vergüenza. Sin embargo, tú le dices lo mismo a otro y lo desbarata, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que un niño algo le dé vergüenza y otro no? O nosotros pongámonos y evaluémonos nosotros como adultos. Hay cosas que nos morimos de la vergüenza. Si yo le digo, levántese y párese aquí y hágame un baile de no sé qué cosa, ¿verdad? No todo el mundo se para y hace. No, yo sé que tenemos aquí buenas personas, pero bueno, depende de la persona, depende a qué le tiene temor esa persona, ¿verdad? ¿Qué será aquello que esa persona no quisiera verse expuesta con un fallo, con algo que lo avergüence, ¿verdad? Entonces, es importante ser conscientes que en realidad no tenemos que hacer nada para sentir vergüenza. La vergüenza puede surgir del miedo a que alguien descubra algo malo sobre nosotros. Es más, dice aquí que la vergüenza se diferencia de otras emociones en que es también contagiosa. Cuando uno ve que a alguien le da vergüenza algo, de repente uno se vuelve consciente de ese algo que le da vergüenza a otro y empieza a ver vergüenza ajena. O si alguien dice, ay, yo creo que no ando bien vestido para esta cosa, y de repente uno empieza a preguntarse si uno anda bien vestido para el mismo, pero tú saliste de tu casa bien. Pero viste ya que alguien dijo, no, es que ahí va la gente, y ya de una vez, lo cogemos nosotros también. Entonces, esa cualidad de la vergüenza es interesante porque se contagia. La vergüenza y la ira o perfeccionismo. Aquí hay una buena. ¿Qué tenemos aquí? Dice, a menudo las personas no son conscientes de que lo que sienten es un impacto de vergüenza en su comportamiento y lo que le vemos es un iracundo o es una persona perfeccionista. ¿Queremos dar un ejemplito de eso? La ira de aquel que descubre que el hijo no hizo X y lo que le da es vergüenza de que piensen que el hijo es un X. ¿Verdad? ¿Podemos pensar un ejemplo de eso que quieran compartir para hacerlo más dinámico? Yo. Sí. Por ejemplo, cuando dice que la ira o perfeccionismo, a mí me ha tocado ver de que estás
los hijos son perfectos para los padres, no para muchos, no para todos, pero y haces algo mal en el deporte. O le da mucha ira al padre porque dice, ¿cómo es posible que tú no pudiste, ay, muchacho? O sea, buscan ahí la ira y también el perfeccionismo al mismo tiempo. Y eso es muy común, ¿eh? Y yo lo veo mucho en los padres, mucho. Que digo, bueno, inconscientemente no nos damos cuenta que estamos actuando de esa manera. Y le transmites a tu hijo o ese complejo y lo haces sentir mal y haces que a lo mejor él sienta que no va a avanzar y no va a poder hacer las cosas. Exactamente, exactamente. Por ahí van los tiros del problema con el tema. Dice aquí que, sí, vamos a ver cómo dijimos esta frase que dice aquí. No queremos recordar nuestra vergüenza o los acontecimientos que la causaron, entonces nos alejamos de esas experiencias, intentando fragmentar nuestras emociones y adormecer nuestros sentimientos. Cuando yo leí eso, yo me tuve que sentar aquí con las dos y decirle, vamos a masticar el espíritu. Llegamos a la adolescencia. Llegamos a la Claro. Creo que a partir de esa preadolescencia, que ya van buscando una propia identidad, vamos con la primera. Dice, nos alejamos de esas experiencias. ¿Cuáles experiencias? La de la crítica, la del perfeccionismo que traemos, ¿verdad? Y que fue muy lesionado a medida que iba creciendo. ¿Qué hace? Irse alejando. O sea, le voy a preguntar a mami cómo me veo cuando lo único que hace es criticarme y cómo me visto y que se quiere mucho maquillaje, ¿verdad? Esto, lo otro. No es que no hay un parámetro, ¿verdad? Pero cuando ese parámetro viene muy enforzado con ira, con bochorno, con crear vergüenza en el niño o la niña, entonces el niño o niña lo que busca es alejarse de esa experiencia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, una cosa, ahora que ella hablaba de la ropa y de cómo avergonzamos a nuestros hijos, algo importante es pensar cuando el muchacho sale de la casa, de lo bien primero llegamos al restaurante y en el restaurante que tú te volteas y tú dices, ¿y gente ni que tú andas? Y se lo dice a veces delante de otra gente. Después de que ya no hay nada más que hacer. ¿Verdad? Porque ya estamos ahí, ¿cómo devolvemos? ¿Verdad, muchachos? Entonces, Hay hombres que son un clásico. Entonces, o los comentarios, cuando estamos en el carro, nos ponemos como que yo digo, señores, que no sabemos ni qué hablar, porque tenemos el carro lleno de muchachos, entonces empezamos a decir cosas que avergüenzan a nuestros hijos. De verdad, les da vergüenza que mami salte con algunos comentarios que no son el momento ni el lugar para estarle haciendo el señalamiento de que mira, tú dejaste la habitación tuya quedó como todo. Esas cosas, guardémoslas para hablarla directamente con ellos de manera constructiva. Estar ventilando los fallos de nuestros hijos delante de otras personas es un dolor que le estamos causando en su corazoncito. Entonces, son otro ejemplo a eso mismo. No necesariamente nos encanta todo lo que deciden ponerse, pero como padres o juntos, ¿verdad? Vamos a decidir, este tipo de ropa es apto para, y ahí se decide, bueno, a la playa, cuando vayamos al balcón, piscina, abuelos, iglesias y demás. Bien, y bueno, cine, escena, lo que fuese. Pero es una conversación que se lleva a cabo, que es una dinámica que incluso une hijo-padre, que no necesariamente tiene que venir de la crítica, de que, ay, pero como ustedes se visten así, porque, mami, que tú no sabes de eso, que tú eres una vieja, que tú te vistes así, o sea. Si algo va como que a contrarrestar el que tengamos mucha vergüenza en el medio, señores, es la conversación. Porque dense cuenta que la gente que le da vergüenza se van cerrando, no se conversa tanto, se van quedando con cosas por dentro. Y ese es el caldo del cultivo de que la vergüenza se maneje mal y sea dañina.
dañina, porque una persona que se encierra en vergüenza, dice aquí esas dos frases: intentar fragmentar las emociones y adormecer los sentimientos. Hoy escuchaba una experta que estaba explicando lo que esto significa y me encantó. Ella decía, las emociones tú no las fragmentas. Si tú decides bloquear el dolor que te causa una cosa, tú también bloqueas tus sensores de otras emociones y tú empiezas a ser una persona que no conectas con tu hijo, y tu hijo no va a conectar contigo. ¿Por qué? Porque tú no puedes seleccionar el breaker del dolor, lo turbé. No, se fue el dolor, pero también se fue el que hace la conexión de empatía con el dolor de otro. Y entonces ahí se te van una lista de emociones que necesitas tener para poder tener una relación sana con tus hijos y con tu entorno. Entonces, por ahí van los acompañantes de la vergüenza, que la van haciendo cada vez más complicada. Yo quiero leer un comentario que alguien compartió para cerrar el slide anterior, que dice: principalmente cuando un niño es pequeño, intentar tener esa empatía. No es simplemente gritarle, deja eso, pórtate bien. Debemos modelar comportamiento mientras nos recordamos de que su cerebro aún no está completamente desarrollado. Súper importante en la etapa de los niños pequeñitos, infantil, hasta esa preadolescencia, saber que su cerebro pues está desarrollando, y el tema de las emociones es importantísimo, y los niños con su comportamiento pues reflejan cómo se sienten. Ya en lo que Wendy comentaba, preadolescente, adolescente, pues ya ese pensamiento crítico de lo que ella comentaba ya está mucho más desarrollado. Y seguimos explorando el tema, todavía estamos en la parte teórica, no hemos llegado a la práctica. ¿Es la vergüenza diferente en hombres y mujeres? ¿Qué creen ustedes? Ahí se va a preguntar que yo le estoy Claro que sí. Muy diferente. ¿Qué nos da vergüenza a nosotras las mujeres? El 90% de las mujeres le da vergüenza. dice que todo. No, todo de qué. Todo de qué le da vergüenza al 90% de las mujeres. Dice estadística. Lo que empieza a no ver. Le vamos a revelar esa información, a ver si están de acuerdo. La imagen, ¿cómo lucimos? ¿Cómo lucimos? Nuestro físico, como lo que llamamos cuenta, ¿verdad? La apariencia es un desencadenante de vergüenza casi universal para las mujeres. La presión abrumadora que enfrentan los hombres, ¿cuál es? La presión abrumadora que enfrentan los hombres, ¿cuál será? ¿De qué? ¿Qué les da vergüenza a los hombres? Estatus económico, dice por ahí, ¿qué más? Va enlazado, porque el estatus económico va enlazado a lo que dicen los... Dice aquí, dice que las principales desencadenantes de la vergüenza masculina provienen de su identidad profesional, su estatus y su dinero. Conocer las razones detrás de la vergüenza de cada género nos va a ayudar a identificar mejor cómo abordar las vergüenzas, que de eso es que se trata esta noche. Vamos a ver cómo vamos a abordar la vergüenza y cómo nos vamos a convertir en resilientes de la vergüenza, porque la realidad es que no podemos evitar sentirla, pero sí podemos trabajar de una manera sana y que no impacte de manera dañina nuestra crianza, nuestros hijos, nuestro entorno, nuestra familia. Entonces seguimos aquí viendo el tema y vamos a ver el rol que juega la familia primaria en la creación de vergüenza. La familia ahí hay un par de imágenes cuando nos juntamos y en nuestra sociedad somos muy familiares y de mucho compartir, ¿verdad? Ese es el escenario de las mayores luchas de vergüenza que se tienen. ¿Alguna idea de cómo se dan ese escenario? ¿Qué pasa cuando en esa familia primaria? Yo le voy a leer unas frases. En esta familia no nos enfermamos, no toleramos el despilfarro, podemos superar cualquier cosa, dormir hasta tarde es ser un perezoso, obtenemos buenas notas. ¿Qué son esos? Son enunciados que en esos círculos familiares se van creando y se quedan aquí, en el cerebro, en el disco duro de cada uno de nosotros. Hay enunciados familiares que marcan nuestra vida
que es nuestro arraigo, que no, si tú eres una libre, tú pienses entonces ahí un momentico, ¿qué peso tiene esa familia en su forma de ser hoy día que les marcó o que les ha marcado? En esta casa, ¿no? Seguro nosotros, si lo transportamos a nuestra época de crianza, encontramos quizás algo de lo que Patricia explicó. Y lo tiene marcado quizás de adulto, y lo recordamos como... Y lo grande, lo complicado que tú dices, pero eso es buenísimo. O sea, que en esta casa no se tolere el despilfarro, eso está muy bien. Que en esta casa se considere que quedarse durmiendo la mañana entera es de perezoso, eso está bien. En esta casa digamos que sacamos buena nota, aquí vamos a sacar buena nota. ¿Cuál es el problema con eso, señor? Donde nosotros decimos en esta casa nos ayudamos mutuamente. Esa está ahí. En esta casa nos ayudamos, ok, esa está muy linda, pero ¿qué pasa? Miren dónde está el problema. Donde se equivocan es en no permitir nunca ningún tipo de fracaso, ni permitir ningún tipo de gracia. ¿Qué pasa el día que tú no puedes ayudar? El día que tú no puedes ayudar, si tu identidad estaba ligada a que en esta casa se ayuda, de repente yo estoy criando, tengo los niños chiquitos, estoy complicada de trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y soy parte de una comunidad donde están pidiendo ayuda para esto, para aquello, y en mi trabajo también me piden ayuda. Me siento un fracaso. Me siento un fracaso porque a mí me alambraron para que mi propósito fuera ayudar. Y si yo no ayudo, hay algo muy mal en mí. Pero es que tú estás criando, es que tú no tienes tiempo ahora mismo, es que tus circunstancias ahora mismo no te van a permitir cumplir con el estándar familiar que estaba aquí arriba. Bueno, el estándar familiar, pero no siempre podemos, somos humanos, ¿verdad? Ese es el problema cuando aplicamos esos enunciados y no lo manejamos bien, y entonces nos da vergüenza y estamos siempre pidiendo excusas porque no podemos hacer esto, porque no podemos hacer aquello, nos metemos en lío para poder cumplir porque no queremos defraudar, ¿entiendes? Entonces por ahí que va la cosa del problema de las vergüenzas no mal manejadas. Dice, es importante dejar claro que lo que sentían no era culpa, se sentiría culpable el hombre que saca una B porque sabe que no trabajó duro por como podría haberlo hecho, o una mujer que hubiera dormido hasta tarde por pura pereza, de los enunciados que dije antes. La culpa estaría claramente basada en un comportamiento. Bueno, yo estudié, saqué mala nota, me siento mal. Una cosa es sentirme mal por algo que no hice, y otra cosa es cuando no puedo hacer las cosas por circunstancias que son comprensibles y reales, que no me van a dejar llegar a hacer lo que yo misma en mi mente me puse, no puedo fallar, o lo que los padres me dejaron, me transfirieron ese peso para que yo no falle ahí. Entonces yo dije aquí, una cosa es sentirnos mal por algo que hicimos, y otra que nos provoque vergüenza algo que pasó. Y aquí yo quiero hacer una salvedad. Las circunstancias pueden pasar, pero cuando sinvergüenzamente yo tengo sistemáticamente los fallos, yo también me tengo que revisar, ¿verdad? Una cosa es que saqué mala nota porque hubo un examen que me fue mal, pero otra cosa es que yo siempre me estoy quedando corta, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, a pesar de que me inculcaron una cultura, digamos, de buenas notas en mi casa. Entonces, por ahí yo creo que es la salvedad de este tema. ¿Alguna pregunta más que hayan tenido? Antes de pasar a otro. Bueno, un comentario también que nos dejaron por aquí muy bonito, que dice: en muchas ocasiones somos más asertivos con los demás y no con nuestros hijos.
desde principios de los 80 hasta los 90, hasta finales de los 90. Entre 80 y finales de los 90. Ahí, se va acaba el 80. No, entre 80 y 90. 80 y 90. ¿Quiénes nacieron? Entre el 80 y el 90 yo. Ustedes son millennials, ok. Ustedes son millennials, ok. Los Gen Z son los que nacieron desde finales de los 90 hasta los 2010. Hasta el 2010. ¿Hay alguno de esos aquí? Así no. Bueno, ok. Wow, esto es nuevo, mami. Dice aquí, a pesar de que las familias de origen son las voces más influyentes en nuestra vida y la vida de los millennials todavía tienen gran peso, la realidad es que hay otras voces que han ido cogiendo fuerza en la vida de los millennials y viene de la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte voz en los medios, en las redes sociales. Muchas personas que luchan contra la vergüenza por cuestiones que surgen de otros lugares, mensajes culturales y estereotipos. ¿De dónde recogemos esos mensajes culturales y estereotipos? Hoy día los recogemos, los millennials los recogen más que los de los 70. Esto es especialmente cierto en el caso de mujeres y hombres menores de 40 años. Ahí está. Para muchas personas de este grupo de edad, los medios de comunicación se han convertido en el principal narrador de sus vidas. ¿Entienden que es así? Miren aquí el problema con eso, que la cultura nos manda unos estándares que no es tan fácil de cumplir, ¿verdad? Dice, hay demasiados mensajes culturales para enumerarlos todos, pero son mensajes contradictorios. Uno de ellos es que no se permite la debilidad. Eso es un mensaje cultural. Como la vulnerabilidad es un tipo de debilidad, no hay lugar para la vulnerabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, celebramos la autenticidad y no soportar la hipocresía. Díganme cómo se combinan esas cuatro cosas. No hay forma que eso sea coherente y que lleguemos a tener una coherencia de desarrollo ahí. Estamos en un punto donde tenemos unos estándares que son inalcanzables y miren, por mencionar uno de esos, se espera que todos nosotros, especialmente las mujeres, alcancemos estándares imposibles de belleza. Nos sacamos grasa de aquí para ponernos aquí, ¿verdad? Nuestra cultura es altamente individualista, lo que hace que sea más probable que sintamos vergüenza si tenemos que pedir ayuda. Sin embargo, todo es team building, pero entonces es individualista. Entonces casi parece superfluo mencionar lo común que es que las personas se avergüencen en línea por el más mínimo error. O sea, alguien comete un error en público y lo acribilla. Entonces, dice, ¿qué mensaje envía esto? Que no puedes cometer un solo error en tu carrera sin pagarlo seriamente con una vergüenza pública. Eso conlleva, yo meditando en este tema, a que muchos lo que han hecho es que entonces se refrenan de compartir y como sociedad perdemos. Porque nos refrenamos porque nos da vergüenza que vayan a decir, ¿verdad? Y los demás, hay otros que deberían avergonzarse, no vergüenza. Los que tienen que tener vergüenza. Pero bueno, ¿algún comentario, algo por ahí? Vamos a ver, llegamos a un punto donde vamos a tener nuestro primer llamado a sorteo. Pero antes de eso, vamos a pensar unos minutos en los mensajes que pudieron haber recibido o internalizado cuando ustedes eran más jóvenes. Si lo quieren compartir en el chat, eso sería chulo para irlo leyendo. Pensemos en los mensajes que ustedes podrían estar enseñando a sus hijos a propósito o sin darse cuenta. Podrían ser buenos mensajes en esencia, pero si se comunican de una manera demasiado blanco y negro, podrían causar daño. Vamos a pensar un poquito en eso y vamos a darle unos minutos para que puedan responder en ese sentido en el chat, en el forum. O si lo quieren compartir. Sí, si quieren, si no tienen vergüenza y lo quieren
compartir así también, ¿vale? En lo que esto lo hacemos, yo voy a ir buscando nuestra ruleta para el primer. ¿Entendieron? El ejercicio. Ah, ok. En lo que tú en tu etapa de que vivías en tu casa con tus padres, ¿qué tú recuerdas de eso que te decían tus padres que te causó vergüenza a ti? Que tú hoy en día dices, yo me acuerdo cuando a mí me decían, y quizás lo que tú como madre ahora dices, wow, mira, a mi hija yo le decía, mi hija no saludaba cuando era chiquita, ni a mis padres. Esa es una cosa. Y realmente yo me transporto y digo, wow, cuántas veces quizás yo le di su boche y yo misma le decía que salud y yo tenía esa vergüenza. Porque mi hija no saludaba ni a los abuelos. Claro, ya de grande, gracias a Dios. Pero, ¿qué recordamos nosotros como padres con nuestros hijos ahora en esta etapa? Uno diga, wow, mira, verdad, cómo que cambió esa manera, esta forma de pensamiento. O cuáles recordamos que nos marcaron y quieran compartir. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a hacer el primer sorteo. Tenemos 8 libros aquí. Vamos a ver su numerito. Saquen su número. Allá atrás tiene el número. Bueno, mano limpia. Pero no está libre. Nos vamos con. Vamos a pasar por aquí. Que recojan quienes no les dé vergüenza venir por aquí. Que saquen. Opa. ¿Estamos listos? Bueno. Teníamos el número de 1 al 100. Vamos a ver y salió el número. ¿No sé qué se ve el número? Ok. El 58. No está aquí, no está aquí. 58, no. Nada. Seguimos. Otro. Vamos a ver. Eso estuvo manipulado. Vamos a ver 50. Ay Dios. Le voy dando. Otro speed. No. ¿El 75? ¿Algún 75 por aquí? 75 a la 1. 75 a la 3. Seguimos. Y aquí tenemos el 4. A ver, el 82. 98. Si hay alguno que inmediatamente. A ver, y tenemos aquí el número 74. ¿No? ¿Sí? No. Es bellísimo. La foto. El 74. Gracias. ¿Qué quieres? 18. 81. Sí,
Tenemos 4 más y lo dejamos para el final. Y nos seguimos con nuestra ponencia. Digan, señores, ¿cómo están con el tema? Es denso, pero ¿verdad que es importante? Bueno. Al menos nos pone a pensar un poquito cómo estamos haciendo la cosa. Es una noche para meditar, para visitar esas frases, ¿verdad? Para examinar cómo encender una luz y ir viéndonos y conociéndonos. ¿Cómo se relaciona todo esto que hemos venido hablando? Bueno, a ver. Sí. ¿Algún comentario de ese pensar en esas frases que nos marcaron, que nosotros hemos estado inculcando en nuestros hijos? ¿Alguien que no se avergüenza y lo quiera compartir? Yo le puedo decir una. Ajá. Pero yo me crié diciendo a mi mamá que no dejara de trabajar, ¿verdad? Mi mamá era mantenida, estaba en la casa y me decía, no importa lo que pase, bendecida. No importa lo que pase, nunca dejes de trabajar. Efectivamente, yo hoy soy una ejecutiva, no importa lo que pase, hay que trabajar. Y al principio yo le decía a mi hija, mira, ya tú sabes, tú tienes que trabajar. Y un día me dice, no mami, si yo encuentro un hombre que me pueda mantener y yo me puedo dedicar a mis hijos, yo voy a ser igual que mi abuela. El último día que yo dije eso, dije, no, está bien, perfecto, no lo veo que Dios te tiene. Pero realmente yo venía con el mismo discurso hasta que ella me respondió un día. Y cuando ella me respondió y me paró en seco, fue que yo me reaccioné y dije, Yo estaba pasando pero es verdad, yo te estaba dando un discurso y ella literalmente me dijo no, pero mi mamá me lo pasaba obviamente por lo que ella dijo y así, Claro. y después me dijo, no, si yo me mantenga, yo no tengo que trabajar, yo no voy a hacer eso. Sí. En mi caso, Mi amor, a mis hijos, en este caso a mi hija, está la frase que ustedes dijeron al principio: no te pongas eso, no te combinas, no te ves de la forma adecuada, o sea, esos pelos horribles, ponte tus zapatos que son de goma. Eso es constante. El perfeccionismo, todo esto. Mi hija responde: ¿quién se va a vestir tú? Yo te elijo tu ropa. Si yo te elijo tu ropa, tú eliges la mía. 10 años, bueno, 11 ahora. Entonces ya tú ves que ella no se deja intimidar por la mamá o por el papá, sino que ya está mostrando cuál va a ser su personalidad. Entonces, ahí cuando discutimos mi esposa y yo decimos, mira, es verdad, no le impongas, porque te va a rechazar. Negociemos. Vamos a tratar de llegar a un punto intermedio donde tal vez la moda de ella Claro, no necesariamente vaya con. no va a ser la moda Claro. tuya, porque todavía tu moda es la de los 90, Claro. la de los 2000, no lo sé. Pero la de ella es la moda que está viendo hoy, o la parte que ve en las redes, o las amiguitas del colegio. Entonces, es como tratar de llevarla a tu terreno, sin que ella se dé cuenta. Porque todavía no se da cuenta. Va a llegar un momento en que ya va a tener los argumentos para decirte, bueno, mira, yo me voy a poner tus zapatos porque es que son cómodos, por cualquier razón que sea. O simplemente es la moda. Claro. Y a veces hay que aceptar cómo va evolucionando en la moda. Hay parte de nuestro conversatorio en esta noche era precisamente traer un poco lo que hablamos en formato de un club, en una mesa donde somos 10 mamás conversando de nuestras experiencias y nuestras frustraciones cuando los muchachos quieren andar muy deportivos todo el tiempo para todos lados. Y como digo, yo soy la voz del más allá que viene y les habla a las madres que están todavía en esta etapa. Y le digo, yo quiero una llegada solito. Miren, cuando mi hijo fue a su primera pasantía y él vio cómo iba metido en un banco, ¿verdad? Entonces ellos van cayendo, como que hay que ir vestido en la vida. Pero a la vez les digo, le tomé una pasantía en Europa, era verano, y ustedes saben cómo iban. Iban en tenis, iban en chino, iban con polo, no le exigían la camisa, ni corbata, ni ta. Entonces, tenemos que tener puente con nuestros hijos, tenemos que guardar la relación y no lo vamos a hacer si cuando le damos el consejo y el sermón de la vestimenta se lo amarramos a su identidad.
si le decimos que porque ellos se vistan de una forma, ellos están siendo descuidados, están siendo chabacanos, están siendo... No, o sea, ahí es que vamos. No podemos amarrarle el consejo de algo que es de comportamiento, de algo que es externo, a su esencia y a su identidad. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos para no crear en ellos eso. Porque si lo amarran, entonces es que vienen los problemas. Porque cuando sienten, lo que sienten es vergüenza. No algo que pueden arreglar, sino vergüenza de algo que ya yo soy. Porque... El problema es el adjetivo calificativo que le colocas a la frase. Es una clásica en ese para los padres. Es verdad, cuando son más agradecidos, pero ya hay que pero como que quiero que me parezca. Como que esa cuestión y esa ansiedad. Porque no es que le enseñe un código de vestimenta y mira, mismo como dice la Patricia, o sea, guardar esa relación, tener ese puente, buscar la mejor vía. Pero un clásico es, pero parece vestido así, pero imagínate qué van a decir, y hay veces que no se lo decimos a ellos, no le estamos diciendo a ellos que es lo que tú pareces, pero juzgamos a como vemos a otra persona y automáticamente, como vemos, inferimos que esa persona es X o Y. Y decirlo y compartirlo donde ellos no están oyendo hace que ellos, que no son tontos, dicen, si ella piensa así de él, ella piensa así de mí. Entonces ahí tenemos que tener cuidado también. Pero Sara, tú acabas de mencionar algo. ¿Qué es lo que van a decir? Sí. De una manera implícita. Le está diciendo que van a pensar lo mejor. Claro. Entonces volvemos al principio. Entonces yo vivo en función de lo que los demás piensen de mí. No, primero tienes que estar seguro tú de ti. Claro. Lo que los demás piensen de ti, eso primero los demás. No tienes que estar seguro de ti. Y entonces eso es lo que hay que inculcarle al niño. Seguridad. Para que él sepa quién es, su esencia. No importa la ropa, el zapato, o sea, cómo lo lleva. Porque tú puedes de repente tener una ropa que sea fea. Pero la forma como tú la lleves, lo demás, te van a ver. Vamos a hablar de los influencers. Gran parte de los influencers no sirven. Hay otra parte que tienen influencia positiva. Pero esos que no sirven, independientemente del backbone, peor no se puede vestir. Pero como lo lleva y lo que él transmite, mueve las masas. Entonces, porque el tipo se siente seguro, lo que uno sea. Entonces, ¿cómo se siente ese ser humano? ¿Cómo no le da la vergüenza? No le da, porque la mayoría lo acepta. Sí, pero también está lo que te influyeron. Es de Bad Bunny. Yo me llevé a mi hija Bad Bunny, te voy a decir una cosa. Esa noche cerró la taquilla y se echó un comentario. Yo nada más dije, voy a voltear a verla, a ver si tiene cara de idiota sonriente o si tiene cara de vergüenza. Y volteó mi hija y dijo, papá, o sea, sabe, doy gracias a Dios de que ella sabe lo que es la vergüenza. Decir, oye, esto ya llegó a su límite porque fue muy vulgar. El pudor. Lo que dices de la ropa también. Yo está muy fácil con mis hijos, oye, vamos a ir a cenar. ¿Qué quieren ir a cenar? ¿Tal lugar o tal lugar? Y yo no llegué ahí de esa manera. Yo llegué primero con la vergüenza, como que, ¿y así dónde van a ir? Porque así de deportista, no, a este restaurante, la segunda que yo estaba poniendo la palabra, cagado de eso. No cagados, el varón dijo, pues si te gusta vino o no, perfecto. ¿Tu plato favorito te gusta que tú la tartar en ese restaurante? A ver, mijito, perdón. No es por lo que piense, pero nada más hay una cosa. Hay pantalón y hay leggings para ponerse hoy. Y vamos a ver si te dejan entrar con leggings al restaurante. ¿Quieres tu plato? Esto es lo que hay. Una cosa va con la otra, la coherencia. Hay código de vestimenta. Y mira, así de fácil se la pongo. ¿Dónde van a querer ir a cenar? Ya saben cómo salir vestidito. Mira, no es por nada. Y yo mantengo las consecuencias. ¿Quieren un chimi? ¿Quieren este restaurante? ¿Quieren tal lugar? ¿Por qué el otro? Listo. ¿Quieres ir de bermudas? Bueno, ¿dónde no te aceptan? ¿Dónde te están con bermudas? Y sin vergüenza. Ahora sí, hay cosas claras que yo no tolero. A mí no me sales a la calle con los crocs. ¿Cómo queda, amigo? Me está hablando mucho lo que esposa. Los crocs en la calle va perfecto. Pero en la calle me disculpas. Alguien tiene un agua en un piso en el restaurante.
Por seguridad. Sobre el tiempo, ¿cómo se relaciona todo esto que venimos hablando con la forma en que disciplinamos y corregimos a nuestros hijos? Aquí vemos y hemos oído que una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija dice que tú eres como eres y no vas a poder cambiar. Y la mentalidad de crecimiento te anima a crecer y aprender de los errores. La razón por la que hemos dedicado tanto tiempo a explicar qué es la vergüenza, cómo nos afecta, es para que podamos ser conscientes de que el efecto que eso tiene en nosotros y podamos enseñar a nuestros hijos cómo resistirla a ellos mismos. Podría pensar que simplemente tienes estándares altos para tus hijos, cuando en realidad los estás presionando para que sean perfeccionistas. Los alentamos a buscar a Dios en oración, a ustedes, para pedirle que les muestre si están criando con esa mentalidad donde tú estás marcando a tu hijo y lo estás marcando como un sentimiento de que ellos son esos fallos y esos estándares que son imposibles de cumplir o que van a venir circunstancias que no les van a permitir vivir siempre en eso, porque puede venir un día donde estén realmente en necesidad de entrar con una bermuda a un sitio donde usualmente ellos irían de otra manera. Y tenemos que criar hijos que sean también suficientemente seguros para que si un día no pasa nada, amigos. Señores, hay niñas que no se bañan en la playa para no bañarse el pelo, ¿verdad? Porque leemos ese pelo aquí en Dominicana. ¿Ustedes saben lo que es el pulso al pelo? Entonces, es verdad que ahora están los rizos más de moda, pero hubo su época donde niñas se perdían la diversión de bañarse en una piscina porque la llevaron al día anterior a la peluquería y entonces tenían el pelo. Entonces, tenemos que criar con una mentalidad que no sea tan fija, tan rígida, porque hay ocasiones donde necesitamos hacer esas salvedades, ¿verdad? Hay veces también que es un modelo que tú quieres rescatar. Yo creo que también uno tiene que tener mucha cuenta de lo que uno hace y cómo se comporta en la casa y en el día a día y con los amigos. Porque muchas veces, sobre todo cuando son adolescentes, uno tiene que hablar. Tú llegaste a la casa y te cogiste y llegaste de tal manera y tú vas a salir, tú misma dices, pero yo no puedo salir así. Y tú duras una hora para cambiarte, siendo mamá, y te tienes que maquillar y buscar la mejor cartel, y buscar mejor arete, y buscar no sé qué. Igual tu hijo va a copiar eso, que no es malo, pero si es una conducta que tú me estás haciendo siempre y tú mismo no estás siendo flexible en la vida, eso es lo que tú estás proyectando. Entonces, no nada más siempre el hablar, el dar un sermón, el decirle. Hay muchas veces que tú modelas, tú dices cero, y simplemente tú no modelas, que ellos copiaron como muy inteligentes y están imitando una conducta tuya. Entonces, eso va también mucho de que uno mismo como adulto tiene que pasar todo el tiempo como padre, como autorreflexionándose y entendiendo de que yo soy modelo, hablo, ¿no? Así es. Y se me meto en mi casa, y no en mi casa, y con la familia, y con los amigos, con los hermanos, con todo el mundo. Y al final saber que tú tienes 2 o 3 cosas que te saben lo que tú haces. Yo creo que es un momento para, ya casi llevando esto al cierre y a consejos prácticos, reflexionar en este enunciado. Dice, no puedes medir tu éxito como padre por el comportamiento de tus hijos. Eso que quede clarísimo aquí. Podría ser el mejor papá del mundo y tus hijos aún van a revelarse. Y me encantó la conexión que hizo el material que traímos esta noche con esto. Dice, Adán y Eva estaban en el escenario absolutamente perfecto y aún así ellos se rebelaron contra Dios. Entonces, en su lugar, utilice eso como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Cuando esos hijos nos fallen, cuando esos hijos se queden cortos del estándar, cuando esos hijos, ¿verdad? Recordando asumir los errores, confesarlos, disculparse por ellos y proponerse hacerlo mejor en el futuro. Y recuerda, tus errores no te definen ni a ti ni a tu valor, ni te dan el valor. Y recuerdo a la mamá que decía que los logros también uno se los coge y se los cuelga como una medalla, pero sobre todo esos fracasos, que no nos, ¿verdad? Es momento de pasarnos también nosotros la mano. ¿Por qué? Porque si no la vergüenza gana también en la vida personal de nosotros. Perdón, rápidamente, también algo que yo entiendo que nos es útil
Mira que ustedes usaron ahí un quizás de ese cuerpo, que es como usando una identidad familiar, que marca el comportamiento. Eso es como eso. No se le hace favor delante de la suegra. Déjame decirles que ellos y mi mamá se adoran, pero como que se tienen unas personalidades fuertes. Al contrario de tu mamá, mi mamá siempre trabajó. Es que nosotros somos tres y es adelante, que es el cuarto. Y mami era matrona, aunque tú tenías cuadrado, o sea, mi figura fuerte era mamá. O sea, porque mis padres son divorciados. Entonces, eso me marcó mucho cuando yo tuve a Diego, porque yo sentía que yo dije, pero yo me estoy muriendo, yo llego del trabajo, este muchacho, y le soy la atención que mi mamá, como tal, ya, y ese rato. Y yo tuve que trabajarme mucho. Sandra estaba aquí. Cuando yo era bien, y yo dije, pero yo, o sea, dime, esta mujer con 3, 2 chicos, y mis hermanos llevan 10 meses, y yo era otra niña, o sea que yo con uno me estaba viendo muerta, y yo pero ven acá, yo no soy yo para allá. La mujer, La ansiedad. yo no soy para allá. Mi familia es una familia más totalmente matriarcal de parte de mi mamá. Entonces, obviamente hubo mucho trabajo de mi parte, pero eso afecta mucho y uno lo repite aunque uno no. Y ahí vamos, la vulnerabilidad y la empatía, que son el antídoto, dice el intento material para la vergüenza. Dice, debemos conversar con nuestros hijos, lo que hablaba aquí el Señor, educarlos sobre la vergüenza, y las conversaciones más importantes deben ser continuas, deben ser desde que ellos aprenden a hablar, empezamos a hablarlo de todo. ¿Por qué? Porque en la medida en que comunicamos las cosas, vamos quitándole la fuerza que tienen aquellas cosas que dejamos escondidas, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad y la empatía son los antídotos contra la vergüenza. Si estás dispuesto a ser vulnerable con tus hijos acerca de tu propia vergüenza y fracaso, estás empatizando con ellos acerca de su vergüenza y les permite a ellos estar conectados y no aislados, ayudando a brindar y a traer sanidad a la relación. Aquí hay un slide que yo no puedo dejar que pasemos la noche sin que lo veamos, y tiene que ver con la parte espiritual y bíblica de todo esto. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando hablamos de estándares altos, vivir, o sea, y de identidad, tenemos que tener muy claro quiénes somos nosotros para poder entonces hablar a nuestros hijos y empatizar con ellos. ¿Cómo yo empatizo con mi hijo? ¿Cómo yo me vuelvo vulnerable con él? Dice, algunas de las realidades del Evangelio que nos liberan de la vergüenza son las siguientes, y la voy a leer. Dios es amor, su amor es incondicional. Nuestra identidad principal es la de un hijo amado de Dios, no la de un huérfano abandonado y pecador. Dios no está continuamente enojado con nosotros. Él nos mira con favor debido a lo que Cristo hizo por nosotros. No estamos tratando de apaciguar a un Dios malo. No podemos ganarnos su amor, Él lo da gratuitamente. Dios es más bueno, más poderoso, más misericordioso y amoroso de lo que podemos comprender, y Él está por nosotros de nuestro lado. Su Espíritu Santo nos guía por buenos caminos. Jesús no murió solamente para que no tengamos vergüenza, sino que es Dios con nosotros, Él está con nosotros y Él camina junto a nosotros en nuestro dolor, como lo hizo con María y Marta después de la muerte de Lázaro. ¿Por qué yo traigo este condensado aquí de Evangelio? Porque a menos que nosotros no vivamos esto, nos vamos a quedar cortos a la hora de tener las herramientas de ser vulnerables y empáticos con nuestros hijos. Porque como padres nosotros creemos, y vivimos el margen de esto, que nosotros podemos hacer las exigencias, pero cuando recordamos que nosotros mismos somos débiles y necesitábamos de ese Jesús que viniera a morir por nosotros y el perdón de pecados y todo, nos fue imputado a nosotros primero. Uno va a tener la gracia para poder hablar con ese hijo que le va a fallar, que hoy día es una rabieta en un supermercado o en una juguetería, pero el día de mañana van a hacer cosas más dolorosas y van a pasar, porque pueden pasar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo complicado y somos humanos. Entonces, la realidad es
que sin el Evangelio nos quedamos cortos de poder tener las herramientas adecuadas para poder hacer frente al tema de la vergüenza en la crianza. Y para eso, ustedes ya tienen su WhatsApp ahí, digo, su form, todo lo que quieran escribirme, yo feliz de la vida hasta de sentarme en café uno a uno para masticar todo eso bullets. ¿Sí? La anterior. Sí. Bueno, mientras se toman la foto, voy a leer un comentario que nos dejaron por aquí. Dice, las críticas destruyen o construyen. Las críticas que hacemos se reflejan en la relación con los hijos. Dicha relación se va debilitando y destruyendo o se va fortaleciendo y construyendo. Todo depende de lo que salga de nuestro corazón por nuestra boca. Y ya de verdad estamos sobre el tiempo y vamos a terminar. Realmente, consejo práctico, hablar de todo con nuestros hijos. Lo que no se habla cultiva vergüenza. Señores, cuando decimos que hablemos de todo, es el momento de buscar, de hablar de todo, de cuando fallamos, de cuando nos quedamos cortos, cuando le dijimos mentira a nuestros padres, de cuando vivimos una doble cara, de cuando hicimos algo que fue bochornoso. En la medida en que seamos vulnerables con nuestros hijos, vamos a tener un gran poder en la relación, porque vamos a tener una conexión más genuina. Y ellos, como no millennials, sino ¿qué son ellos ahora? X, Y, ahorita el abecedario lo tienen ellos ya. Aprecian, eso lo aprecian la generación de ahora. Ellos aprecian más la autenticidad que cualquier otra cosa. Y conectan mejor con nosotros, como dijo una mamá por ahí, en Egipto. Con lo que ellos ven en casa, conectan más. Porque ven lo que realmente nos pasa a todos los seres humanos. Exacto. Frases que deben alertarnos. Yo creo que podemos agregar unas cuantas más ahí. Debería darte vergüenza, tú siempre, tú nunca, tú me haces, tú eres. A eso es que tú llegas. No seas infantil. Ay, el bebé, mira el bebé ahora aquí. No sé si hay alguna más que quieran comentar aquí para agregar a la lista. Pero finalmente vamos a recordar que aún siendo un buen padre, tus hijos van a lidiar con la vergüenza. Por eso es importante hablar de lo que aquí hemos hablado, hablarlo con ellos, hablar de lo que es la vergüenza y hablar y enseñarles a ellos a separar lo que la vergüenza hace en ellos. Que ellos sepan separar lo que es comportamiento e identidad. Dice aquí, la conexión redentora con su hijo después de una corrección contribuirá en gran medida a disipar la vergüenza que sigue a las malas acciones y al fracaso. Esto lo dice en el contexto de que cuando corregimos a nuestros hijos, si tenemos el temor de que le estamos infringiendo vergüenza más que una corrección sana, no nos quedemos con la duda de si le infringimos la vergüenza. O sea, busquemos el momento, quizás no es ahí mismo, pero lo jalamos y le decimos, mira papá, yo sé que, o sea, te dije esto y yo quiero que tú sepas que por el hecho de yo corregirte esto, yo no estoy diciendo que tú eres un esto, pero lo que tú hiciste, eso que pasó, no está bien por esto, por aquello, y uno empieza a conversar el comportamiento y le aclara y deja claro en su cabeza que no fue su identidad lo que le machacaste, o sea, no necesita un señalamiento de su identidad, sino de su comportamiento. Y ya con eso llegamos, exacto, llegamos al final de este tiempo.